Les decía que, oiga, que en el texto estábamos mirando el versículo 15, ¿no? ¿Se acuerdan? Mateo 25:15. Mostrando cómo repartió. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Sabe qué me sorprende de este texto? La idea de el Señor que se va lejos y se demora. En el versículo 19 dice: después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mucho tiempo. En la visión cristiana original, la venida del Señor estaba para darse casi que inmediatamente, ¿no? A los pocos días, a las pocas semanas o meses. Ellos no esperaban que pasara un año, o no esperaban que pasara más de 5 años. Y cuando se escriben los evangelios, ya está claro que el Señor tarda. Fíjese que la parábola de las 10 vírgenes, la expresión es que como el novio, el esposo, tardaba en llegar, ¿no es cierto? Todos cabecearon y se durmieron. ¿Ve? Es una imagen interesante porque es como si se fueran descubriendo cosas en el proceso espiritual de la iglesia, y no han pasado más de 20 años después de la muerte del Señor y la resurrección y su ascenso al cielo. Entonces, vean que ellos van entendiendo en la revelación que a veces esperar no es cosa que degrade la fe o que le quite sentido a la confianza que tienen en las palabras del Señor. Pero en la figura que se usa allí, decíamos que se habla de que a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Y recuerden que yo les explicaba la diferencia que hay entre capacidad y habilidad, ¿no? Capacidad y habilidad. ¿Sí recuerdan eso? Capacidad es el hecho de que alguien tenga posibilidades de hacer más que otros. ¿Sí? Eso es capacidad. Alguien puede hacer en el trabajo que se está haciendo, puede hacer más que otro. ¿Ya? Hay capacidad en personas bien preparadas físicamente para hacer un determinado trabajo. Y de acuerdo a la capacidad, entendemos es de acuerdo a la disposición que cada quien le haya dado a Dios, ¿ya? En la vida suya. Si yo le entrego más territorio a Dios, mi capacidad se aumenta. Mis posibilidades de hacer más se suben, ¿ya? Es decir, todo es consagración, ¿ya? Todo es esa disposición mía para que Dios use más
de lo que en mí hay, que Dios use más de lo que yo soy. En otras palabras, que yo desocupe mi casa y se la entregue al Señor. Cuanto más espacio tenga el Señor en mi casa, mi capacidad se aumenta. Gloria a Dios. Y dependiendo de eso es lo que le dan, la cantidad que le dan. Si mi espacio generado es para 5 talentos, me dan 5. Si el espacio generado es para 2 talentos, me dan 2. De hecho, he mostrado que muchas veces la gente con el paso del tiempo va abriendo más y más espacio. De modo que la cantidad de lo que reciben de Dios es más y su capacidad productiva se aumenta enormemente. Tristemente hay que decir que hay gente que nunca ha abierto un mínimo espacio para que Dios use sus territorios y no se hacen acreedores siquiera de que Dios confíe ni un centavo de lo suyo a la responsabilidad de esas personas. ¿Por qué? Porque están tan llenos de ellos, están tan metidos en sus cuentos, están tan saturados de sus intereses, de sus planes personales, de sus programas de vida, buscando lo suyo, que Dios dice, aquí yo no tengo ninguna oportunidad de contar con algo de este hombre o de esta mujer, por tanto allí no suelto nada y la persona se convierte en alguien que se le va la vida y nunca desarrolla el trabajo de administrador que Dios estaba esperando que pudiera desarrollar. ¿Me están oyendo bien la idea? Y cuando digo esto estoy pensando en mucha, pero en mucha gente. Pero mucha gente. A los que Dios los está esperando hace mucho tiempo. Dios está haciendo como planes con ellos y tiene recursos dispuestos para ellos, pero al ver su incapacidad para generar espacios, al verlos tan metidos en sus ambiciones y expectativas personalísimas, a veces con pretextos religiosos, ¿no? Con argumentación religiosa, porque uno construye su egocentrismo con todo el poder de la revelación bíblica. Y yo tengo textos suficientes en cantidad para justificar mis intereses personalísimos. Entonces, cuando una persona está en esas condiciones, hermano, nunca recibe, nunca. Dios no le suelta nada. El Señor Jesucristo, a quien Dios le entregó todo, no puede siquiera en lo mínimo pensar que le puede soltar un territorio mínimo de administración, un espacio de recursos, porque sabe que no hay dónde colocarlo, no hay condiciones internas para recibirlo porque no hay dónde colocarlo. Esa mujer, ese hombre está muy lleno de sí, muy lleno de sí. Y me duele que haya tanta gente así. Me duele que haya tanta gente así. Nunca han experimentado, en lo mínimo han experimentado el hecho de recibir de Dios un área de responsabilidad, porque por otro lado no quieren comprometerse con nada que no sea lo suyo propio. No tienen ánimo para pensar en el bienestar de nadie más, sino de lo propio, su propio bienestar. Y tengo que insistir en algo que duele mucho, y es que hay tanta gente en esas condiciones, tanta gente que por años ha estado en el medio religioso, hermanos, y a Dios no le ha servido de ninguna manera. A Dios no le ha entregado nada
Y eso no quiere decir que no ofrende, eso no quiere decir que no diezme, puede ser que ofrende, puede ser que diezme, pero no es la visión de la administración a la que nos estamos refiriendo. Entonces, ¿que preocupa? Claro que preocupa mucho. Y son personas que están pendientes de estarle pidiendo a Dios. Y viven en esa perspectiva muy infantil de considerar que su vínculo con Dios es un vínculo simplemente nutricio. Es decir, yo me pego a Dios porque ahí está mi comida, porque allí está mi bienestar. Y nunca, nunca por la mente de ellos ha surgido la idea, es que yo estoy aquí para servir al Señor. Yo estoy aquí para permitir que el Señor habite territorios míos para su propósito. Ese tipo de cultura cada vez es menos frecuente en el cristianismo. La cultura del compromiso con el servicio a la causa de Dios. Ese es un estado, hermanos míos, es un estado silvestre, un estado mental primitivo, donde la gente no se ve metida en el cuento porque cree que lo religioso está exclusivamente para que lo haga la casta religiosa, las personas dedicadas a la religión. Yo para eso entrego mis recursos, yo para eso doy mi dinero, para aquellos que son los que están dedicados a eso hagan el trabajo y yo pueda hacer mi trabajo en los intereses personales que tengo. No ha entendido nada. De hecho, a veces me duele porque nunca le han explicado nada. Ese es el origen de muchas de estas cosas, es porque a la gente no le dice nada al respecto. La gente está creyendo que lo único que tiene que hacer es comprometerse con aportar algunas cosas, aportar algún dinero en función de diezmos, de ofrendas, de algunas cosas que se piden, y que eso es suficiente para garantizar la bendición de Dios sobre sus vidas. Ellos no se ven comprometidos con una causa. Eso no es cristianismo, hermanos míos. Eso no es cristianismo. El cristianismo no es el pago de cuotas. El cristianismo es un territorio de servicio y de disposición total. Estamos entendiendo el asunto a través de la idea de los administradores de Dios. Espero que me esté explicando bien. Ahora, esa es la capacidad. Otra cosa es la habilidad. Dos personas de la misma capacidad pueden tener habilidades distintas y por eso Dios a mí me pone a servir en un campo distinto del que pone a servir a otros. ¿Por qué? Porque las habilidades del otro son distintas a las mías y el que sabe todo eso bien es Dios. Y Dios le entrega a Jesucristo esa disposición en la claridad de Dios en Cristo para darnos a nosotros los ministerios que nos da. ¿Va quedando claro, hermanos míos? De modo que yo no puedo hacer lo que usted hace, porque su habilidad es distinta. Su capacidad natural, no como capacidad de cantidad, sino como capacidad para hacer cosas que usted solo las puede hacer, porque su naturaleza, su estructura fisiológica, su estructura mental, todas sus condiciones apuntan a eso, ¿ya? Yo nunca le diría al Señor, Señor, dame el ministerio de la música que le da Pablo, ¿ya? Las habilidades para la música que tiene Pablo, esas son condiciones de él. Y en eso él sirve muy bien. Yo no puedo hacer ese servicio. A mí Dios no me puede colocar a dirigir en el campo musical, porque ese no es mi fuerte. Esa no es mi habilidad es otra. Y Dios me supo colocar
donde tenía que colocarme. ¿Me están entendiendo, hermanos míos? ¿Sí va quedando clara la idea? Eso es real, ¿no? Así funciona. Cuando Dios me da a mí un ministerio, ese ministerio que me da Dios es un ministerio que parte del conocimiento de Dios, no parte de mi gusto, ¿ya? No parte de mi gusto, ¿ya? Los ministerios tienen que ver con cosas claras que Dios tiene acerca de usted y acerca de mí. ¿Me oyó? ¿Ya? Esos ministerios están dotados de recursos especiales de Dios que se llaman dones. Pero fíjese que los dones no son la base son los ministerios. ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué habilidad tiene? A eso lo pone a trabajar Dios, en eso lo pone a trabajar Dios. ¿Ya? Y créame que así funciona. ¿Ya? Ahora, usted puede ser una persona con muchas habilidades. Usted puede ser una persona que tenga esa apertura intelectual, esa condición natural mental para funcionar en muchas cosas, pero Dios siempre va a ir eligiendo ministerios conforme a esas habilidades suyas. ¿Quedó claro? Lo que le entrega en administración tiene que ver con sus habilidades. No tiene que ver con cosas que a nosotros los líderes de la iglesia se nos ocurra. Por eso, una de las cosas que tenemos que hacer los líderes es observar. Nosotros no elegimos. Escuchen, nosotros no elegimos, nosotros observamos y escuchamos a Dios. Y Dios nos dice, a este apártenmelo. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedía en la iglesia en Antioquía? Cómo el Espíritu Santo habló y dijo, me hacen el favor, digo yo en mis términos, ¿no? Me hacen el favor y me apartan creo que fue a Bernabé y a Saulo, me lo apartan para el trabajo que yo tengo, para ellos, y los envió como misioneros, ¿ya? Eran ministros, eran profetas dentro de la iglesia en Antioquía, y Dios dijo, a ellos dos los necesito para que me hagan este determinado trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios sabe. ¿Y qué es lo que hacemos entonces los líderes? Observar. ¿Cómo vamos conociendo quién es quién en el programa de Dios? Cuando la gente funciona, los vamos conociendo en el funcionamiento. Si usted no funciona, nunca los conoceremos. Nunca entenderemos cuáles son las habilidades suyas. Si usted está allí sentado esperando que el Espíritu de Dios lo toque y le revele un ministerio, pues allá se va a quedar esperando. ¿Por qué? Porque usted tiene que comenzar a actuar, a moverse y lentamente en ese movimiento de disposición de servicio van aflorando las habilidades de parte de Dios. ¿Va quedando claro, hermanos míos? Y vean, estos son los recursos de administración, los poderosos recursos de administración. Ahora, hermanos míos, la cosa es que en los versículos 16 y 17, y con esto concluimos hoy, en los versículos 16 y 17 se menciona el resultado del trabajo de dos de los siervos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también
otros 2. Fíjese que es la gestión de la gente. En la parábola no hay forma de que se vea el asunto como una semilla que se siembra para recoger un fruto. Aquí la demanda es la acción humana, el compromiso de la persona. Es la persona que hace producir lo que Dios le entrega. Es la persona que hace el movimiento, que hace el esfuerzo, que se dispone en todas aquellas cosas, la persona que hace la gestión y rinde fruto a favor de la causa de su Señor. No, hermanos míos, es la persona que imprime en el recurso su dinamismo para hacer que produzca. Es el impacto humano en la obra de Dios. ¿Me están oyendo? Así funciona el programa de administración. Es para que usted trabaje, para que usted funcione, para que usted haga gestión, para que usted elabore un plan de acción. Ya es algo que le entregan y está en las manos suyas a hacerlo productivo, convertirlo en una ganancia, generar ganancia, porque Dios, hermanos míos, y en este caso particular el Señor, no está buscando que le devuelvan su dinero. Él está buscando es que le den ganancia. ¿Ya? Dice en el texto, en el versículo 18, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y fíjese que él elabora un argumento ridículo. Señor, sabía que era exigente, que demandas más allá de lo que das, y tuve miedo, porque es lo que le dice, ¿no? Tú exiges más allá de lo que estás dando. Es decir, tú siempre pides ganancia. Eso es lo que está diciendo. Entonces el Señor le dice, bueno, y si así lo veías, si eso era lo que pensabas de mí, ¿por qué no garantizaste el mínimo de la ganancia? Porque el rendimiento de tu trabajo no es que me devuelva las monedas que enterraste. Eso no es el plan. El rendimiento es que me des ganancia. Y la mínima ganancia es que entregues el dinero que te doy a los banqueros para que ellos me lo devuelvan con los intereses. Siquiera ese ejercicio hiciste. Entonces, no te comprometiste con nada. Y muy lamentable, hermanos míos, es que el principio de esta parábola es para que nos estemos cuestionando todos nosotros, ¿ya? Se desnuda la negligencia, o como dice la versión del Peregrino, la holgazanería de un siervo que no se preocupó por sacar adelante la responsabilidad entregada. Entonces hay una condenación a la no inversión productiva para el propósito de Dios. ¿Y qué es la inversión productiva? De todo lo que Dios nos da: dinero, conocimiento, ascendencia y muchas cosas más necesariamente recibidas de Dios, que no se hacen productivas a nivel social, a nivel familiar o en la comunidad espiritual. Muchas riquezas salidas de las arcas divinas que se quedan en el haber de hombres y entidades y no llegan a producir el fruto en el territorio en donde deben dar su fruto, el fruto para el que Dios nos entregó el recurso. El espíritu de los acumuladores, por ejemplo, que nunca encuentran el tiempo y el espacio para hacer inversión social y sacan disculpas que no logran esconder su mala voluntad. Gente que realmente
recibe y recibe, y todo lo que debiera ser ganancia para la causa de Dios lo convierten en recurso propio, porque a Dios no le trabajan nada. Lo que Dios les entrega lo entierran. Ellos solo administran lo suyo y no se dan cuenta que suyo no hay nada, porque a la hora de la verdad todo lo hemos recibido de Él. Espero que estas ideas estén quedando claras. Espero que estas ideas estén quedando claras. Les pido el favor que se pongan de pie. Pónganse de pie. En la iglesia, hermanos, todo lo que se logra en la iglesia es gestión humana. ¿Me oyeron? Todo. Ahora usted me dice, sí, pero es que Dios quien obras. Pues sí. Al final, nosotros sabemos que la obra es de Dios. Pero nada hace Dios que no vaya dispuesto en la actitud nuestra. Es decir, en nuestra apertura, en nuestras decisiones, en nuestros compromisos, para con Él y para con la gente. Son los dos territorios en los que estamos amarrados. A las demás personas, en función de sus necesidades, y a Dios, en función de nuestro compromiso con Él, porque Él ha confiado en nosotros su riqueza a través de Cristo Jesús. Y, hermanos míos, todo lo que sucede en la iglesia es gestión humana. Decir que yo espero que Dios haga esto o aquello es un mal decir. ¿Me oyeron? Es un mal decir. Yo estoy esperando en Dios en la medida en que me estoy disponiendo para hacer lo que tengo que hacer. Que a mí me digan que de rodillas alguien está esperando en Dios y le está diciendo al Señor, Señor, necesito que tú obres acá, que tú obres en tal lugar, que tú obres en mi casa. Y Dios dice, pues te necesito es a ti. Necesito tu compromiso, necesito tu disposición. Entonces, todo eso se vuelve un cuento vano cuando la voz que habla no es la acción nuestra, no es nuestra actitud dispuesta, no es el estar metidos nosotros donde tenemos que estar metidos, no es el estar tomando las posiciones que debemos tomar. Es allí, hermanos míos, donde nuestro reclamo a Dios se oye y Dios responde. ¿Ya? No son mis palabras, sino mis actitudes, mis posturas. ¿Ya? Y esa es mi oración, que genera posturas. Señor, estoy aquí y estoy dispuesto. Señor, úsame. Señor, obra aquí, porque aquí estoy yo para la gloria tuya. Tú vas a hacer la obra, pero yo coloco mis manos, coloco mis piernas, mis pies, coloco mi boca, coloco mi cabeza, coloco mi cuerpo para hacer todo lo que la gestión me demande y tú harás la obra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese que las expresiones de Jesús en Juan 14 van apuntando allá, ¿no? Van apuntando allá. ¿Ustedes no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? De otra manera, crean por las obras, porque las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, no las hago yo, sino mi Padre que está en mí es el que hace las obras. ¡Aleluya! Y luego nos lanza el compromiso a nosotros. De aquí en adelante, a todas las personas que estén entendiendo este mensaje, tienen la posibilidad de hacer
obras mayores que las que yo he hecho. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Ustedes se quedan acá, yo voy al Padre y mi disposición y el poder del Padre suman en ustedes recursos que yo no tuve. Escuchen, recursos que yo no tuve. De modo que ustedes pueden hacer esas cosas más grandes que las que yo hice. Sorprende, ¿no? La pregunta es, ¿qué tanta disposición tenemos de modo que Dios nos pueda usar para sacar adelante la causa de Él en este mundo y en este mundo actual, y en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestra casa, en la empresa donde trabajamos, donde quiera que Dios nos haya ubicado? ¿Qué tanta oportunidad tiene Dios de obrar a través de la gestión nuestra? Vamos a levantar nuestras manos al cielo y decirle al Señor: Señor, perdóname la negligencia y aquí estoy, porque sé que vas a hacer muchas cosas y las vas a hacer con poder, y yo estoy a tu disposición porque la obra es tuya, pero la gestión es mía y me entrego a esta responsabilidad. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has permitido entender en esta noche, por esta visión de las cosas en las que tú estás abriendo nuestra mente y nuestro corazón para despertar esta sensibilidad que nos lleva al compromiso y a la acción. Sácanos, Señor, de esa visión ingenua de pretender ser elementos pasivos en un territorio donde tu reino nos exige compromiso y acción. Ayúdanos entonces a despertar a este nivel de sensibilidad, a esta dimensión del compromiso, Señor, a esta disposición de fe que nos permite creer que los movimientos nuestros son los movimientos tuyos en este mundo y que el poder que vas a desplegar va a estar disponiéndose a través de nuestra generosa apertura hacia sus propósitos. Ayúdanos entonces, Señor, a no quedarnos quietos, ayúdanos a no estar paralizados alrededor de una perspectiva elemental y sin sentido. En el nombre de Jesucristo te pido que le des a tu pueblo la oportunidad de moverse con toda la fuerza tuya, avasallando las condiciones malas y las condiciones dañadas de un mundo que exige la salud y la salvación tuya. En el nombre de Jesucristo confiamos en lo que estás haciendo, Señor, en la vida de cada uno. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos míos, Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros.